Katie Laflerte, las autoridades de Estados Unidos descubrieron un túnel de drogas entre San Diego y Tijuana. El túnel, de la longitud de 6 campos de fútbol y 6 pisos bajo tierra, tiene vías de tren, ventilación y electricidad. Era el túnel de contrabando más grande y sofisticado jamás descubierto en la historia de Estados Unidos. Los agentes federales descubrieron un vasto pasaje subterráneo que corría profundamente bajo la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando los agentes federales rompieron sus paredes, encontraron un extenso pasaje subterráneo equipado con luces, rieles y ventilación. Lo que comenzó como una investigación de rutina pronto expuso una escalofriante red de poder criminal y una operación aterradora como nada que la nación hubiera visto antes. Un descubrimiento impactante enterrado bajo la frontera. El descubrimiento comenzó como una simple inspección de rutina en el polvoriento tramo industrial de Otay Mesa, una zona de almacenes que se encuentra justo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, al sur de San Diego. Esta área es conocida por su intenso tráfico de camiones, largas filas de instalaciones de almacenamiento y el constante movimiento de mercancías entre los dos países. En esa mañana en particular, los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos no esperaban encontrar nada fuera de lo común. Estaban siguiendo un informe de las autoridades mexicanas que habían notado algunas alteraciones sospechosas en el suelo cerca de un estacionamiento de camiones de carga en el lado de Tijuana de la frontera, muy cerca del aeropuerto internacional. El patrón del suelo no parecía natural, lo que hizo que los investigadores mexicanos sospecharan que algo podría estar ocurriendo bajo tierra. En respuesta a esta información, los agentes estadounidenses trajeron equipo especializado para investigar desde el lado estadounidense. Perforaron una pequeña abertura en el suelo de uno de los almacenes de Otay Mesa que se encontraba cerca de la valla fronteriza. A medida que se bajaba la cámara sonda, el lente se deslizó en un espacio vacío bajo la superficie. La cámara continuó descendiendo más y más hasta que finalmente tocó el suelo de un enorme pasaje subterráneo. Cuando el video en vivo apareció en el monitor, los agentes que observaban quedaron atónitos en silencio. Lo que vieron no era un túnel excavado a mano como los que habían descubierto en el pasado. En cambio, el video reveló un enorme corredor reforzado que se extendía lejos en la distancia. Más tarde, las mediciones mostraron que se extendía por más de 1 kilómetro con 300 metros, que son aproximadamente 4.309 pies, y alcanzaba una profundidad de casi 21 metros bajo tierra. El túnel comenzaba debajo del estacionamiento de camiones en Tijuana y se extendía hasta un grupo de almacenes sin marcar en el lado estadounidense de Otay Mesa, ingeniosamente oculto detrás del perímetro de seguridad del área. Mientras que los funcionarios elogiaron públicamente la operación como un gran éxito en detener la posible actividad de contrabando, algunos de los agentes que entraron en el túnel compartieron en privado una reacción diferente. Le dijeron a los investigadores que lo que vieron bajo tierra no parecía el tipo de estructura que un cartel de drogas construiría en secreto. Parecía más bien algo planeado, diseñado y ejecutado por un equipo con habilidades profesionales de construcción, acceso a materiales de alta calidad y equipo avanzado. El trabajo parecía demasiado limpio, demasiado consistente y demasiado costoso para traficantes comunes. Cuanto más miraban los agentes, más difícil se volvía a descartar la creciente sospecha de que este túnel era solo una parte de algo mucho más grande. Perfección y propósito de ingeniería. Cuando los investigadores comenzaron a mapear la estructura del túnel en detalle, lo que descubrieron sorprendió incluso a los ingenieros más experimentados del equipo. El pasaje subterráneo no solo era enorme en tamaño, sino que estaba construido con un nivel de precisión y artesanía raramente visto en operaciones criminales. Las paredes de concreto estaban vertidas uniformemente y reforzadas a intervalos precisos, creando un corredor perfectamente simétrico que parecía más un túnel de servicios públicos que una ruta de contrabando. Cada superficie estaba sellada con capas de espuma aislante, lo que prevenía la acumulación de humedad y mantenía estable la temperatura interior. Todo el túnel fue medido y alineado con una precisión casi matemática, sin mostrar signos de excavación irregular o construcción apresurada. Los conductos eléctricos corrían ordenadamente a lo largo de la sección superior del túnel. La calidad del cableado y la claridad del etiquetado dejaban claro que el trabajo no había sido realizado por aficionados. Los ingenieros en el lugar comenzaron a sospechar que quien construyó el túnel debió haber incluido especialistas capacitados, posiblemente ingenieros civiles o electricistas, que habían sido contratados en secreto o coaccionados por grupos del crimen organizado para participar en el proyecto.
Mientras los agentes continuaban su inspección, encontraron un área de mantenimiento sellada en lo profundo del túnel. Dentro de esa pequeña cámara, descubrieron estantes llenos de hardware electrónico, incluyendo placas de circuitos, bobinas de cable de fibra óptica y varias baterías de grado industrial. Todo parecía haber sido limpiado intencionalmente, sin dejar huellas dactilares ni marcas identificativas. La instalación parecía un centro de control que podría haber sido utilizado para monitorear los sistemas del túnel o operar su equipo de forma remota. Los funcionarios de Seguridad Nacional más tarde incautaron todos los materiales y los trasladaron a una instalación gubernamental segura. Los artículos fueron oficialmente clasificados como parte de una incautación de tecnología, aunque los detalles de su análisis nunca se hicieron públicos. Varios investigadores sugirieron más tarde que los dispositivos electrónicos recuperados eran compatibles con la tecnología de monitoreo ambiental en tiempo real. Estos son sistemas avanzados diseñados para rastrear la calidad del aire, la temperatura y el movimiento del suelo, que a menudo se utilizan en proyectos de construcción en profundidad o en infraestructura de grado militar. La presencia de tales componentes planteó serias preguntas sobre quién había diseñado el túnel y con qué propósito mayor. Aunque la explicación oficial lo presentó como un elaborado túnel de drogas, algunos conocedores especularon en silencio que podría haber tenido una doble función: contrabando de mercancías, mientras simultáneamente se probaban rutas de transporte subterráneas que podrían evadir la vigilancia fronteriza tradicional. Si fuera cierto, no era solo un túnel, era un prototipo. Y cuando los investigadores rastrearon los orígenes de ese prototipo, todas las señales llevaban a un nombre: el Cártel de Sinaloa, la firma de Sinaloa. Incluso con todas las preguntas sin respuesta sobre la tecnología y el diseño del túnel, los investigadores no tenían dudas sobre quién estaba detrás. Todas las señales apuntaban hacia el Cártel de Sinaloa. Durante años, esta organización había establecido el estándar de innovación en el contrabando a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Bajo el liderazgo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Cártel de Sinaloa transformó la actividad de cavar túneles en una parte central de sus operaciones criminales. A partir de la década de 1980, los equipos del Chapo usaron la región fronteriza como un mapa cuidadosamente planificado, creando una red de pasajes subterráneos que se extendían desde Tijuana hasta Arizona y más allá. Estos túneles se convirtieron en las arterias a través de las cuales miles de millones de dólares en cocaína, marihuana y metanfetamina fluían hacia el norte, hacia los Estados Unidos. El Chapo una vez dijo que los túneles eran mejores que los aviones, explicó una vez un exagente de la DEA en una entrevista. No se estrellan y no hablan. Esa cita, según muchos investigadores, resumía todo el enfoque del cartel. Los túneles eran silenciosos, ocultos y casi imposibles de rastrear hasta sus operadores. También permitieron al cartel mover cantidades masivas de productos sin arriesgarse a incautaciones en puntos de control de superficie o cruces fronterizos. Cuando el Chapo fue capturado en 2016 y luego extraditado a los Estados Unidos, muchos asumieron que el imperio de Sinaloa colapsaría sin su liderazgo. En cambio, la organización se adaptó y evolucionó rápidamente. El control pasó a Ismael "El Mayo" Zambada y a los hijos del Chapo, quienes se hicieron conocidos colectivamente como los Chapitos. Estos nuevos líderes hicieron cambios estratégicos para mantener al cartel rentable y poderoso. En lugar de depender únicamente de las drogas tradicionales de origen vegetal como la cocaína o la heroína, comenzaron a invertir fuertemente en la producción de sustancias sintéticas. La más importante de estas fue el fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que requiere solo pequeñas cantidades para producir efectos fuertes. Este cambio resultó ser tanto altamente eficiente como devastador. A diferencia de la cocaína o la heroína, que dependen de cultivos que deben ser cultivados y procesados, el fentanilo puede sintetizarse en laboratorios utilizando precursores químicos. Estos ingredientes son mucho más fáciles de transportar discretamente y producen una droga que es mucho más rentable por peso. Hoy en día, el fentanilo es responsable de más de 70,000 muertes por sobredosis en los Estados Unidos cada año, y los investigadores creen que las operaciones de Sinaloa juegan un papel importante en esa crisis. Según varios analistas, el túnel recién descubierto puede haber sido parte de esta nueva fase de actividad del cartel.
En lugar de transportar narcóticos terminados, podría haber sido diseñado para mover precursores químicos de fentanilo que habían sido importados de fábricas en Asia. Esos químicos podrían luego ser transportados subterráneamente a laboratorios de procesamiento secretos alrededor de Tijuana, donde se fabricaría el producto final. Una vez que el fentanilo estaba listo, podría enviarse a través del mismo sistema de túneles directamente a los Estados Unidos, evitando todos los puntos de inspección en la superficie. Un analista senior de la DEA explicó que las muestras recogidas de los conductos de ventilación del túnel contenían trazas de varios compuestos químicos. Estos coincidían con sustancias que se utilizan comúnmente en la producción de fentanilo. Describió el montaje como más limpio, rápido y silencioso que los métodos de contrabando anteriores. Podrían mover miles de libras de productos químicos precursores sin cruzar un punto de control, dijo. Este sistema habría permitido al cartel operar con casi ninguna interacción física con las fuerzas del orden, reduciendo significativamente el riesgo y el costo. Aún así, la evidencia no se detuvo solo en las drogas. Lo que los investigadores encontraron a continuación insinuaba algo aún más secreto e inquietante. Esas pistas surgieron de una pequeña cámara sellada en lo profundo del túnel, un lugar que los investigadores más tarde llamarían la Bahía Oculta. La evidencia oculta, cuando los investigadores comenzaron a retirar los sacos de arena que habían sido apilados para bloquear lo que parecía una salida abandonada, no esperaban descubrir nada significativo. Sin embargo, detrás de esa barrera, descubrieron un pasaje estrecho que conducía a una pequeña cámara sellada. Informes internos identificarían más tarde esta sección como un almacén secundario. El espacio era estrecho y estaba tenuemente iluminado, con un leve olor a químicos en el aire. Alrededor de la habitación había tambores de plástico, barriles de metal sellados y varias pilas de cajas de metal pesado. A primera vista, los investigadores asumieron que los materiales eran restos de trabajos de construcción o mantenimiento. Pero cuando comenzaron a abrir los contenedores, se dieron cuenta de que el contenido era algo completamente diferente. Dentro de los barriles y tambores, los agentes encontraron una mezcla de disolventes industriales, paquetes de enfriamiento y varios agentes químicos. Muchos de estos artículos se utilizan comúnmente en la producción de narcóticos y en el procesamiento de laboratorio. Sin embargo, las cajas atrajeron atención inmediata. Varios de ellos llevaban etiquetas de envío extranjeras impresas en chino simplificado o texto cirílico. Este detalle inmediatamente generó preocupaciones sobre el abastecimiento internacional y la posible cooperación con proveedores en el extranjero. Las pruebas químicas en muestras de estos contenedores confirmaron la presencia de NPP y ANPP, dos precursores químicos clave esenciales en la producción de fentanilo. En una caja sin marcar, los agentes descubrieron una variedad de viales de vidrio sellados, sistemas de tuberías e instrumentos de laboratorio a pequeña escala. Estos materiales parecían haber sido preparados para uso portátil o experimental en lugar de fabricación a gran escala. El descubrimiento llevó a los investigadores a llamar a especialistas químicos para analizar las muestras en el lugar. Lo que esos especialistas encontraron cambió toda la dirección de la investigación. Los viales contenían un compuesto neuroquímico sintético que parecía ser algo nuevo, una sustancia híbrida diseñada para afectar directamente la química del cerebro humano. Según el análisis de laboratorio inicial, este compuesto tenía propiedades diferentes a las de los narcóticos tradicionales. En pequeñas dosis controladas, podía reducir la ansiedad y suprimir el pensamiento independiente, haciendo que una persona fuera inusualmente obediente. Pero cuando se administraba en cantidades mayores, desencadenaba efectos mucho más extremos. Los resultados de las pruebas indicaron que aumentaba la agresión, eliminaba las respuestas de miedo y reducía drásticamente la sensibilidad al dolor. En efecto, el compuesto podría convertir a una persona en un estado de obediencia hiperagresiva, capaz de seguir órdenes sin vacilación ni restricción emocional. Informes de evaluación interna describieron más tarde el descubrimiento como una fórmula de condicionamiento químico que difuminaba la frontera entre la experimentación con drogas y la manipulación psicológica. Los analistas que revisaron la evidencia afirmaron que el compuesto representaba un intento de alterar el comportamiento humano a nivel biológico.
Un memorando filtrado resumió la situación como bioingeniería al borde de la experimentación humana. El mismo informe también sugirió que la instalación dentro del túnel no había sido destinada para la producción o el contrabando típico de drogas. En cambio, parecía ser un sitio de pruebas controladas diseñado para investigación o ensayos limitados. Un analista federal que habló de manera anónima sobre el caso ofreció una interpretación aún más inquietante. No solo estamos tratando con narcóticos ilegales aquí, explicó. Esto es ingeniería del comportamiento. Alguien estaba experimentando con formas de crear sujetos humanos controlables, personas que podrían ser condicionadas químicamente para obedecer y realizar actos violentos sin dudar. Su declaración reflejaba la creciente preocupación entre los investigadores de que la operación dentro del túnel era parte de algo más grande que el crimen organizado. Sugería un esfuerzo deliberado por fusionar los campos de la química de narcóticos, la neurociencia y el control psicológico. Públicamente, las autoridades de Estados Unidos negaron que se hubieran encontrado materiales químicos o biológicos activos en el túnel. Declararon que los artículos incautados eran solo evidencia estándar relacionada con la fabricación de drogas. Sin embargo, de manera privada, múltiples fuentes confirmaron que los materiales habían sido transferidos discretamente a una instalación gubernamental segura en Arizona para un estudio más detallado. Los funcionarios se negaron a divulgar detalles adicionales sobre el análisis o lo que finalmente se aprendió de las muestras. El descubrimiento dejó a los investigadores inquietos. La escala y sofisticación de la instalación sugerían una planificación y recursos que iban mucho más allá del alcance de un solo cartel. También planteó preguntas incómodas sobre quién podría haber financiado o autorizado tal operación y con qué propósito. Si este túnel era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, entonces el patrón tendría que ser rastreado túnel por túnel. Y cuando los agentes comenzaron a comparar este hallazgo con descubrimientos de túneles anteriores a lo largo de la frontera, comenzó a surgir un patrón inquietante bajo la frontera. Durante las últimas 2 décadas, el corredor de Baja California se ha ganado la reputación de ser una de las regiones más excavadas del mundo. Bajo sus concurridas carreteras y zonas industriales se encuentra una red oculta de pasajes subterráneos que conectan Tijuana con San Diego. Desde 2006, las autoridades estadounidenses han descubierto al menos 15 de estos túneles avanzados, la mayoría concentrados alrededor del área de Otay Mesa. Cada nuevo hallazgo ha revelado un nivel de pericia técnica que sigue sorprendiendo a los investigadores. La geografía de la región juega un papel importante en este fenómeno. El denso suelo de arcilla a ambos lados de la frontera proporciona una base estable que soporta túneles largos y reforzados sin colapsos frecuentes. Además, los interminables almacenes y centros de transporte en la superficie proporcionan la cobertura perfecta, enmascarando el ruido de la excavación y ocultando los vehículos de construcción que van y vienen a todas horas del día. Uno de los descubrimientos más conocidos ocurrió en 2014 cuando los agentes descubrieron un túnel que se extendía casi 904 metros entre Tijuana y San Diego. Ese hallazgo atrajo la atención nacional porque incluía iluminación eléctrica, un sistema de transporte ferroviario funcional y un elevador hidráulico que conectaba con un almacén en el lado estadounidense. Durante años, ese túnel fue el ejemplo más sofisticado jamás encontrado a lo largo de la frontera, hasta que el reciente descubrimiento en Otay Mesa lo superó tanto en tamaño como en complejidad. La longitud, precisión e ingeniería de los nuevos túneles han llevado a muchos analistas a creer que la tecnología y la planificación detrás de estas operaciones han alcanzado un nivel completamente nuevo. Cuando la División de Cartografía de Seguridad Nacional comenzó a analizar planos y datos estructurales de cada túnel descubierto desde 2010, los investigadores notaron algo que no tenía sentido. Muchos de los túneles, incluso aquellos atribuidos a carteles rivales, compartían características de diseño idénticas. Las mismas medidas aparecían repetidamente. Idéntico grosor de pared, diámetro del túnel y espaciamiento de refuerzos. Se usaron los mismos materiales para el concreto, el aislamiento y las vigas de soporte. Incluso los patrones de cableado eléctrico coincidían, hasta la colocación de las luminarias y las cajas de empalme. Estas consistencias eran demasiado precisas para ser coincidencias. Los expertos que revisaban los datos comenzaron a sospechar que la construcción de estos túneles podría no estar a cargo de diferentes cárteles de manera independiente.
En cambio, parecía que un solo grupo de ingenieros o contratistas podría ser responsable de construir múltiples túneles para diferentes organizaciones. Esto sugería la presencia de una red profesional de construcción subterránea, un sistema de subcontratación especializado que operaba silenciosamente a través de fronteras, ofreciendo servicios de túneles al mejor postor. Tal coordinación explicaría los estándares de ingeniería casi idénticos encontrados en operaciones de contrabando no relacionadas. Un resumen de inteligencia clasificado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 2023, que no ha sido publicado, abordó directamente estos hallazgos. Según fuentes familiarizadas con el informe, el análisis concluyó que los patrones de construcción de túneles apuntaban hacia una cadena de suministro global. El informe indicaba que los materiales y la maquinaria utilizados en estos túneles probablemente se habían obtenido de al menos 3 continentes diferentes. También recomendaba una vigilancia más cercana del equipo pesado y los suministros industriales que ingresan a los estados fronterizos mexicanos, particularmente los envíos de maquinaria de perforación y mezclas de concreto especializadas que podrían usarse para trabajos subterráneos. A pesar de la importancia de estos hallazgos, las recomendaciones fueron discretamente dejadas de lado. No siguieron cambios importantes en las políticas ni investigaciones. Un agente familiarizado con la decisión comentó más tarde que probablemente se ignoró el informe debido a las implicaciones. Nadie quería admitir lo avanzados que se habían vuelto los carteles, dijo. La idea de que los grupos de crimen organizado pudieran gestionar redes internacionales de logística e ingeniería tan eficientemente como las grandes corporaciones era una realidad que pocas agencias estaban preparadas para enfrentar. Los descubrimientos dejaron a los investigadores con una creciente sensación de que los túneles representaban más que una estrategia de contrabando. Parecían reflejar un nivel de organización y propósito que iba mucho más allá de los narcóticos. Y mientras el equipo continuaba rastreando las conexiones entre estas estructuras subterráneas, descubrieron evidencia que apuntaba hacia un uso aún más inquietante, uno que no involucraba drogas ni contrabando, sino vidas humanas, el corredor de carga humana. Durante una inspección de rutina de uno de los ejes laterales más pequeños del túnel, los agentes encontraron varios objetos inesperados esparcidos por el suelo. Entre los escombros había mochilas desgastadas, pequeños pares de zapatos de niños y una colección de botellas de agua de plástico vacías. Al principio, los investigadores creyeron que pertenecían a los trabajadores que habían construido o mantenido el túnel. Era común que los trabajadores involucrados en tales proyectos de construcción dejaran atrás objetos personales después de completar sus turnos. Sin embargo, una vez que los objetos fueron enviados para pruebas forenses, los resultados contaron una historia muy diferente. Las muestras de ADN recogidas de los zapatos y mochilas coincidieron con registros de varias personas desaparecidas de América Central. Muchos de ellos eran individuos que habían sido vistos por última vez viajando hacia el norte, hacia la frontera entre Estados Unidos y México antes de desaparecer misteriosamente. Según un informe de campo preparado por Investigaciones de Seguridad Nacional, la evidencia sugería que el túnel había sido reutilizado no solo para el contrabando de drogas, sino también para el transporte de personas. El informe describía el pasaje como estructuralmente sólido y completamente reforzado, con indicaciones claras de que había sido adaptado para el movimiento seguro de personas. Las paredes estaban limpias, el sistema de circulación de aire funcionaba y la iluminación era adecuada para viajes prolongados. Esta configuración habría permitido mover a las personas de manera silenciosa y segura bajo la superficie, evitando la detección de drones, torres de vigilancia y sensores de movimiento que monitorean el área sobre el suelo. Los investigadores concluyeron que el túnel podría haber sido utilizado para transportar tanto a clientes que pagaban por una entrada ilegal a los Estados Unidos como a víctimas de redes de tráfico humano organizadas que operan bajo el control de carteles. Un excontratista federal con experiencia en la investigación de sistemas de túneles en Nogales y Caléxico explicó cómo suelen funcionar estas operaciones. Usan a los migrantes no solo como clientes, sino también como mano de obra, dijo. Los traen para cavar, transportar materiales y construir los túneles. Una vez que el trabajo está hecho, esas mismas personas desaparecen, algunas nunca se vuelven a ver. Su declaración reflejaba un patrón que se había vuelto cada vez más evidente en las investigaciones fronterizas a lo largo de los años.
Migrantes vulnerables, a menudo desesperados por un paso seguro, fueron explotados como una fuerza laboral desechable en la construcción de estos sistemas subterráneos. A pesar de estos hallazgos, los funcionarios de aduanas y protección fronteriza minimizaron el ángulo del tráfico de personas cuando el descubrimiento se hizo público. Sus declaraciones enfatizaron el tráfico de drogas y evitaron mencionar cualquier evidencia relacionada con personas. Sin embargo, los análisis internos que circularon dentro de las agencias federales pintaron un panorama mucho más alarmante. Los analistas advirtieron que si un cartel tenía los recursos y la experiencia para construir un túnel reforzado de 1.3 kilómetros completo con sistemas de rieles y ventilación, entonces era totalmente capaz de usar esa infraestructura para mucho más que narcóticos. Los mismos túneles que transportaban químicos y armas podrían igualmente transportar grupos de personas a través de la frontera sin ninguna posibilidad de detección. Un analista resumió la situación de manera contundente, señalando que ninguna barrera física, sin importar cuán profunda o avanzada sea, podría detener una red operando bajo tierra. Esto puede ayudar a explicar por qué, cuando la historia finalmente llegó al público, muchos de los detalles más inquietantes del túnel fueron omitidos discretamente de los informes oficiales y comunicados de prensa. El silencio oficial. Cuando el descubrimiento fue anunciado oficialmente en enero de 2020, los funcionarios del gobierno entregaron sus declaraciones con cuidadosa precisión. Confirmaron que se había descubierto un túnel masivo bajo la frontera entre Estados Unidos y México, pero proporcionaron solo detalles limitados. Según el comunicado público, no se habían incautado drogas, no se habían realizado arrestos y no se había localizado un punto de salida confirmado en el lado estadounidense. Para la mayoría de las personas, sonaba como un caso rutinario de contrabando sin mayores consecuencias. Pero para aquellos que habían visto la evidencia de primera mano, las omisiones eran imposibles de ignorar. Según varias fuentes de las fuerzas del orden familiarizadas con la operación, se instruyó a los miembros del grupo de túneles de San Diego a manejar la situación con mucho cuidado. Este grupo de trabajo, que reúne a personal de la Administración para el Control de Drogas, Aduanas y Protección Fronteriza, la Oficina Federal de Investigaciones y las Investigaciones de Seguridad Nacional, estaba supuestamente bajo una presión significativa para controlar la narrativa. Materiales sensibles relacionados con el caso, particularmente evidencia que apuntaba a experimentación química y posible tráfico de personas, fueron sellados bajo exenciones de seguridad nacional. A los agentes involucrados en la investigación inicial se les dijo más tarde que no discutieran ciertos hallazgos, incluso entre otros departamentos. Hasta el día de hoy, los periodistas e investigadores que han presentado solicitudes de la Ley de Libertad de Información sobre el túnel continúan recibiendo la misma respuesta estándar: información retenida debido a investigaciones en curso. Expertos familiarizados con los procedimientos federales dicen que esa frase se usa a menudo cuando la información no está simplemente en revisión, sino clasificada permanentemente. Oficialmente, las autoridades afirman que el túnel ha sido llenado con concreto y sellado para prevenir su uso futuro. Sin embargo, algunos analistas de seguridad cuestionan si toda la estructura fue realmente examinada antes de ser cerrada. Hay informes creíbles que sugieren que varios pasajes laterales y corredores ramificados nunca fueron explorados en su totalidad. Si esas ramas están conectadas a túneles adicionales o salidas no descubiertas, la extensión completa de la red puede seguir oculta bajo tierra. Un investigador retirado de la DEA resumió la incertidumbre con una honestidad impactante. Ese túnel no fue el final de algo, dijo. Fue el comienzo de algo que aún no entendemos. Su declaración reflejaba un temor persistente entre muchos de los que trabajaron en el caso, que lo que habían encontrado bajo la frontera era solo una parte de una operación mucho más grande que continúa sin ser vista bajo la superficie. ¿Qué piensas sobre los descubrimientos bajo este túnel? Comenta abajo.